Bienvenidos todos a esta conversación tan intensa sobre los sacrificar, sobre los símbolos y ofrendas bíblicas, donde el trigo, la harina, el aceite y el incienso no son solo ingredientes, sino símbolos profundos de la palabra de Dios y de la enseñanza ministerial. ¿No te parece fascinante cómo cada elemento representa algo mayor? Sí, es increíble ya. Es como si el trigo y la harina representaran el fruto del conocimiento y el aceite simbolizara la revelación y la sabiduría que se funde con esa palabra, ¿verdad? Exacto, como la enseñanza preparada que se ofrece en el altar, simbolizando ese mensaje bendito que se presenta a la congregación, para recordarnos que no se trata de improvisar un sermón, sino de estudiar y dilucidar la palabra con profundidad. Y también cómo se habla de la importancia del incienso, que representa las oraciones y súplicas, subrayando que el mensaje debe estar acompañado de una vida de oración y adoración, ¿no crees? Sí, y eso se enlaza con la idea de que el sacrificio no es solo físico, sino que es un acto simbólico de entrega personal. Por ejemplo, el texto enfatiza que el adorar en el altar es un acto que debe prepararse con conocimiento y reverencia, como quien amasa la harina con aceite y la sazona con incienso. Exactamente. Y eso nos recuerda, por un momento, lo que decía Jeremías sobre la diferencia entre el trigo y la paja, que el profeta debe hablar la verdad de la palabra y no un simple sueño. Es un llamado a la responsabilidad ministerial. Correcto. Y pasemos, a la siguiente sección, que introduce la idea del holocausto y la santificación. Aquí se habla de cómo ofrecerse a sí mismo, el cuerpo entero, a Dios como una ofrenda viva. Es un recordatorio profundo de que nuestra entrega debe ser completa. Sí, una especie de renuncia total al yo, en la que, incluyendo hasta nuestras debilidades y errores, debemos presentarnos como un sacrificio vivo ante el Señor. Es un llamado a la santificación diaria, ¿cierto? Exactamente. La idea es, que cada creyente debe, en cierto modo, limpiar sus interiores, como si lavara sus entrañas, para dejar que el fuego de la presencia de Dios purifique su alma. La imagen del animal sacrificado, desde el cordero hasta el toro, se convierte en una metáfora de la experiencia de transformación espiritual. Y lo fascinante es que en este texto se hace una diferenciación entre lo que se ofrece cuando uno es principiante y cuando ya hay un nivel de maestría en la enseñanza, ¿no? Como el ejemplo de la ofrenda del cordero versus la del carnero o el buey. Exacto, es un reflejo de la madurez espiritual. Hay una proporción simbolada en cifras exactas que indica cuánta harina y aceite se debe aportar de acuerdo al nivel de conocimiento del ministerio. Es como decir, si eres nuevo, empieza con lo básico, pero si ya tienes experiencia, entonces ofrenda con mayor contenido. Eso me recuerda la importancia de la preparación y la dedicación en el ministerio. No se puede venir con, ya sabes, un versículo al azar y esperar que el Espíritu lo convierta en enseñanza profunda. Exacto. Y aquí es donde el autor critica a aquellos que improvisan en el altar, arriesgándose a ofender a la congregación. Es como decir, prepara tu enseñanza, amasala bien y condimenta con oración. De lo contrario, ofreces algo vacío. Además, ese tema de la ofrenda personal, la idea de que somos nosotros mismos quienes debemos matar nuestros pecados y culpas, es sumamente potente. La imagen del sacrificio personal, donde se debe abandonar la vieja naturaleza, es muy impactante. Sí, es toda una metáfora de la crucifixión y resurrección de uno mismo, en un proceso diario de renuncia a lo terrenal para vivir en la plenitud de lo espiritual. Y, no olvidemos cómo eso se conecta con el acto de derramar la sangre sobre el altar, simbolizando esa renovación, ¿no? Totalmente. Y pasa luego a explicar cómo diferentes asas de la enseñanza se asocian a Cristo y a la escuela de la vida. Es una visión integral de cómo lo antiguo, como los rituales de purificación y el incienso, se convierten en prácticas vitales para la fe cristiana actual.
Sí, y se menciona algo muy interesante sobre los utensilios del altar. Por ejemplo, las herramientas de bronce, como las tenazas, los ganchos, los censers y las cucharas, simbolizan el rol de los ministros y líderes en la comunidad, que ayudan a manejar esas ofrendas espirituales. Y ya, es asombroso cómo cada utensilio tiene su función. Unos recogen, otros encienden, otros sirven para limpiar, y que todo se mantenga en orden. Es un sistema muy organizado. Exacto, es una organización divina en la que cada rol complementa al otro en la comunión y en el mantenimiento del fuego del Espíritu. Y eso también se relaciona con el tema del Urim y Tumim, que se introduce en el capítulo final. Sí, la discusión sobre el Urim y Tumim me parece fascinante, ¿no? Esos instrumentos que, como se dice, funcionaban como una especie de oráculo para recibir la respuesta de Dios. Es similar a cómo el Espíritu ilumina pasajes específicos en la Biblia. Totalmente. Es como un sistema de iluminación divina. El Urim representando la luz y el fuego del Espíritu, y el Tumim simbolizando la perfección y el orden en que se debe aplicar la palabra. Juntos ayudan a descifrar el mensaje divino. Pero, tengo una pequeña crítica aquí. Aunque este simbolismo es rico y profundo, a veces me parece que se corre el riesgo de sobreintelectualizar la fe, ¿no? Como si la experiencia espiritual tuviera que medirse exactamente en tantos grados de aceite o tantos versos memorados. Entiendo tu punto y es cierto que puede parecer excesivamente ritualista si se mira desde fuera, pero creo que la intención es mostrar que en la verdadera fe, cada detalle, cada preparación, es una ofrenda que se eleva a Dios. Es una forma de honrar la profundidad y el sacrificio que implica seguir a Cristo. Sí, tienes razón. Es la meticulosidad del culto y la enseñanza, y cómo ellos entienden que el correcto orden y preparación son esenciales para que el mensaje resuene y produzca transformación en la comunidad. Exactamente. Y volviendo a la idea de la ofrenda de la alabanza, se muestra que el vino, al igual que el aceite, tiene su rol. Representa las canciones y los himnos que, como combustible, hacen que la llama del altar siga ardiendo. Es muy poético, ¿no? Sí, y es curioso cómo en la antigüedad se combinaban el alimento, el canto y el sacrificio, para dar una imagen completa de entrega, de renuncia y de celebración. Es como un ritual de todo el ser, mente, cuerpo y espíritu. Exacto. Y eso se extiende hasta la idea de la promesa del pan de la presencia, que en el Evangelio se interpreta como la vida eterna a través de la fuerza espiritual de Cristo. No se trata solo de comer pan, sino de recibir el milagro, la fuerza, una especie de alimentación divina, ya sabes. Claro, y ese mismo pasaje nos recuerda que al recibir a Jesús, como se dice, comer de este pan, adquirimos vida eterna, porque, el milagro se da no solo en el físico, sino en la fe que transforma la vida. Esa es la esencia, ¿cierto? Exacto. Y en la misma línea se discute el rol del bautismo de fuego y cómo la purificación, ya sea con agua o con fuego, es esencial para la renovación interior. Es un proceso de dejar atrás la vieja vida y encender el fuego del espíritu. Sí, es como lavar todo lo que es impuro y, al mismo tiempo, encender un nuevo comienzo. Una síntesis de disciplina, de liberación y, de rendición total a Dios. Esto es lo que realmente resuena en el corazón del creyente. Correcto. Y, volviendo a nuestro tema, el proceso de ofrendar no se limita a los antiguos rituales. El autor argumenta que, en el ministerio actual, debemos ofrecer nuestras vidas, enseñanzas y testimonios de manera intencional y preparada. No basta con leer la Biblia sin esfuerzo. Se trata de amasar la palabra con estudio, oración y experiencia personal. Muy cierto. Esa es, la idea central. La fe no es algo que se improvisa, sino que se construye con disciplina, conocimiento y una sincera oferta de uno mismo ante Dios.
Cada ofrenda, sea grande o pequeña, es valiosa y debe ser pulida con conocimiento. Exacto. Y así, si nos atrevemos a ver la enseñanza detrás de estos ritos, notamos que el sacrificio animal en el Antiguo Testamento es solo un símbolo de la entrega total que se espera del ser humano. Por eso, se dice que, al ofrecerse el sacrificio, uno debe matar su vieja vida, sus pecados, y dejarse transformar por el fuego del Espíritu Santo. Sí, es un recordatorio potente de que, en cierto sentido, el verdadero sacrificio se hace en el interior, en la lucha constante por superar nuestras debilidades y ser verdaderamente conformes a la imagen de Cristo. Y, para concluir, podemos decir que en estos textos se teje una narrativa que abarca desde la preparación meticulosa de la enseñanza y el ministerio, pasando por la idea de la purificación y la renovación interior, hasta la manifestación del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Es un llamado a que cada creyente se ofrezca intencionalmente, amase su palabra con sabiduría y al mismo tiempo encienda el fuego divino en su interior. Es verdad, cada detalle, desde la harina mezclada con aceite hasta los utensilios del altar, nos invita a profundizar en una fe viva, disciplinada y llena del Espíritu. Gracias a este rico simbolismo, podemos comprender mejor la profundidad del compromiso de seguir a Dios. Así es. Y creo que al reflexionar sobre estas analogías, no solo honramos la tradición antigua, sino que también aprendemos a vivir y a ministrar de una forma que enriquece nuestra fe y la de quienes nos rodean. Muy bien dicho. Ojalá esta conversación inspire a muchos a replantear su manera de prepararse y de ofrecer lo que tienen a Dios, no solo en la adoración, sino en cada aspecto de la vida. Exacto, vamos a seguir yendo esa llama interna del Espíritu, recordando siempre que nuestra preparación y amor por la palabra son, en sí mismas, ofrendas agradables y vivas ante el Señor. Amén a eso. Gracias por este diálogo tan enriquecedor y gracias a todos por acompañarnos en este viaje a través de los profundos símbolos del Antiguo Testamento y su relevancia en nuestra vida actual.